el expresidente Carlos Mesa con nosotros, que ha tenido la gentileza para el periodismo que cuenta. Muchas gracias, don Carlos. No, por favor, encantado de estar aquí en la capital. ¿Es difícil, complicado hacer política ahora, este tiempo, don Carlos? El contexto y el concepto de hacer política tiene que analizarse en la lógica de qué es lo que en este momento desarrollamos, que es una actividad vinculada al 21 de febrero, que tiene un sentido más amplio, un sentido mucho más universal, referido a la defensa de los valores democráticos y, por supuesto, al cumplimiento obligatorio que tiene que hacer el presidente del referéndum del 21 de febrero. Por supuesto, estamos en un escenario complicado porque el gobierno no quiere entender que la democracia funciona cuando le va bien a uno y también funciona cuando le va mal a uno. Y yo sé que al presidente le hubiera gustado que el referéndum fuera así, pero el referéndum fue no, y él tiene que adecuarse a esa realidad. ¿Complicado o peligroso? No, creo que el concepto de peligroso puede dar lugar a malos entendidos, ¿no? Yo creo que podemos responder que es complicado. Don Carlos Mesa, expresidente de nuestro país en el periodismo que cuenta, el estado de la democracia, ¿cómo está? ¿Sobre 100 puntos, sobre 10 puntos? ¿Cómo está el estado de la democracia? En deterioro, por mal camino, con una clara tendencia autoritaria, con una lógica del gobierno que es el sistema me interesa y me es importante cuando me es útil. La democracia la respaldo cuando yo gano y cuando tengo mayoría del voto, pero no funciona cuando no la tengo. Pero el gran problema que tenemos en este contexto es que la democracia está en deterioro porque el Poder Ejecutivo controla todos los otros poderes, particularmente el Poder Judicial, que se ha convertido en un instrumento y en un brazo operativo de una lógica política. Hay un deterioro democrático porque no hay una conciencia de respeto de lo que la propia Constitución dice. Y hay un deterioro democrático porque tenemos una lógica en la que la política y la ética están cada vez más separadas. Don Carlos Mesa, ¿usted confió en el presidente Evo Morales, o por lo menos cuando era dirigente cocalero Evo Morales? ¿Por qué confió en él? No sé a qué se refiere la pregunta. ¿Por qué asume usted que yo confié o no confié? Yo cuando hacía periodismo tenía una visión de Evo Morales como un dirigente sindical y como un dirigente político. Cuando fui vicepresidente y presidente, el presidente Morales era jefe de la oposición, estaba en una lógica de acción política. En el periodo presidencial que me tocó a mí, los 2 años de gobierno, tuve varias reuniones con el actual presidente y tuvimos diferencias importantes en cuanto a que no necesariamente lo que conversábamos y en los acuerdos, me remito al tema del referéndum. En el referéndum había una visión global común que tenía que ver, el referéndum del gas me refiero, el referéndum del gas que hice el año 2004, teníamos una visión común vinculada a que había que hacer una transformación en la lógica del Estado y su relación con los hidrocarburos, el Estado y su relación con las empresas transnacionales. Y cuando parecía que teníamos una mirada común, el presidente de hoy dijo entonces hay que votar sí en las 3 primeras preguntas y no en las 2 últimas, lo cual no era lo que habíamos conversado. Y afortunadamente el pueblo boliviano votó sí en las 5 preguntas, lo que mostraba un respaldo a la lógica del presidente Mesa y no a la lógica del jefe de la oposición. Por lo tanto, hemos tenido distancias y diferencias, hemos tenido momentos de aproximación, pero lo fundamental es, yo no creí que el presidente Morales iba a representar un proceso de transformación de largo aliento con valores inalterables, porque tiene una cualidad, tiene una característica autoritaria y tiene una característica en la que la democracia no es el elemento central. Ellos han concebido el proceso de transformación como una revolución y esto no es una revolución. Y el deterioro y la degradación, el envilecimiento de los valores centrales que defendieron el año 2006 es muy evidente. Precisamente ahí va mi primera pregunta sobre el tema de confianza o no confianza, porque usted aceptó ser vocero en el tema marítimo, entonces no fue un tema de confianza, según lo aclara usted. No he hecho en esta conversación ninguna consideración sobre confianza o desconfianza. He contado
mis experiencias con el presidente Morales. Cuando el presidente Morales me invitó el año 2014 a ser representante oficial de la causa marítima, acepté su invitación porque consideré que era una invitación en la que él creía que yo podía contribuir y porque como ciudadano boliviano creo que se trata del tema más importante de la política internacional del país y así me mantengo como vocero de la causa marítima a pesar de que su gobierno se ha empeñado en demoler mi imagen política, se ha empeñado en abrirme juicios sin fundamento alguno, se ha empeñado a través de sus funcionarios en, habiendo cometido delitos evidentes y flagrantes, como es el caso Quiborax, acusarme a mí, cuando en realidad quien acuso soy yo, al ministro Arce, exministro de Defensa del Estado, al Procurador General Pablo Menacho, al ministro de Minas César Navarro y a la exministra de Defensa de los Intereses del Estado, la señora Elizabeth Arizmendi. Don Carlos Mesa, en el tema de su gobierno, definitivamente tuvo una debilidad, no tenía parlamentarios, estaba a cuestas con una debilidad. Ahora se trata seguramente de una revancha. ¿Cuándo va a anunciar usted su candidatura a la presidencia? Garantizamos el respeto a la vida, transformamos la política nacional de hidrocarburos, establecimos una reforma a la Constitución Política del Estado que incluía el referéndum como institución democrática de la voluntad participativa del pueblo y la Asamblea Constituyente como institución democrática de la participación popular. En consecuencia, mi gobierno llevó adelante... Eso desde el punto de vista de los logros, pero desde el punto de vista político hubo una debilidad. Desde el punto de vista político, la debilidad tenía que ver con un hecho objetivo. Yo no tenía partido político, lo cual fue la razón fundamental de mi credibilidad como gobernante. Yo no quise participar como líder político para organizar un partido porque consideré que en ese momento de transición lo que había que hacer era mostrar una neutralidad desde el Estado. Cometí errores sin duda, pero el elemento clave, yo no renuncié por debilidad, yo renuncié por fortaleza de convicción. Yo renuncié porque no estaba dispuesto a hacer lo que se había producido en octubre del 2003, es decir, el respeto a la vida y a los derechos humanos, en mi opinión, estaban por encima del deseo absoluto de quedarme en el gobierno aún y a pesar de que pudieran haberse producido la pérdida de vidas humanas. En ese momento dije, yo no estoy dispuesto a continuar en la presidencia, no porque tengo miedo a continuar en la presidencia, sino porque no estoy dispuesto a hacerlo sacando a la calle a las Fuerzas Armadas con un resultado que pudiera ser equivalente a octubre. Con relación a su segunda pregunta, revancha. No existe esa palabra. La palabra revancha sería una palabra terrible. Nadie puede llegar a hacer nada en su vida por revancha de nada. Ese es un muy mal sentimiento, es un sentimiento que te envenena el alma y que no tiene ningún sentido. Por supuesto que al margen de eso, al margen del concepto, no estoy en candidatura, no estoy en un momento de establecer lo que el gobierno quisiera que yo les diga, que vamos a construir una candidatura aquí, o el señor Doria Medina, o el señor Rubén Costas, o el señor Tuto Quiroga. No, eso es hacerle el juego al presidente Morales. El presidente Morales está desesperado porque la oposición diga, estamos construyendo una candidatura para enfrentar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque el presidente Morales quiere que evitemos el 21 de febrero y que lo que debatamos a partir de ahora es quién se enfrenta a Evo Morales. No, quien tiene que escoger candidato es el presidente Morales. Él verdaderamente tiene que saber quién va a ser el candidato que lo suceda en las elecciones del 2019. Por lo tanto, no va a anunciar usted ninguna candidatura, ¿o sí? Por lo tanto, en este momento, hoy día es 22. 22 de agosto. En este momento, hoy 22 de agosto del 2018, hablar de candidaturas, hablar de si soy candidato o no soy candidato, es hacerle el juego al gobierno y eso es algo que en un momento tan importante como la defensa del 21 de febrero sería no solamente un error, sino una inconveniencia absoluta. ¿El presidente Evo Morales está dispuesto a hundir al pueblo y estar a flote él y el movimiento al socialismo como ocurre en Nicaragua, en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo? ¿Qué cree usted? Yo creo que el presidente Morales ha pasado un río que es muy, muy grave haber pasado, que es el río de la democracia el 21 de febrero. El río de la democracia que es el que te conduce por el camino adecuado. Él ha dado el salto y les ha dicho a los bolivianos, nos ha dicho a todos, ¿saben, señores? A partir de ahora, 21 de febrero del 2016, yo voy a continuar gobernando y voy a llevar adelante el país, les guste o no les guste, con democracia o sin democracia. Si tengo el voto popular, bien, y si no lo tengo, también. Eso es lo que nos ha dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que se deteriora la defensa de la democracia y que se impone el autoritarismo que si va en una ruta equivocada como la que sigue podría convertirse en totalitarismo. Don Carlos Mesa, la última. ¿Cómo quedará el libro Historia de Bolivia
escrita esta parte, esta faceta de la vida con Evo Morales en la presidencia en un larguísimo periodo? En términos históricos, hay necesidad de un tiempo de análisis y de un momento de reflexión para valorar un gobierno. Pero preliminarmente yo puedo decir algo que me parece absolutamente claro. El presidente Morales se equivocó con su tercer mandato. El tercer mandato, que es inconstitucional, el que estamos viviendo en este momento, venía sobrando. El presidente Morales llevó adelante algunas transformaciones importantes que hay que valorar y que son positivas, pero a estas alturas el gobierno ha envilecido su propuesta, la ha perdido, no tiene nada que ofrecer, hay niveles de corrupción muy significativos, no hay norte de ninguna naturaleza que no sea el poder por el poder. Lamentablemente el presidente lo único que ha conseguido con estos años es un récord, pero aquí no estamos hablando de récords, la historia no se construye sobre récords, sobre quién fue más o quién fue menos, o si yo goberné más que Paz Estenssoro o que el mariscal Santa Cruz, no. El gobierno del presidente Morales no se va a valorar por el número de años en el gobierno, sino por los logros positivos que le haya podido dar al país. Y en este momento estamos ya en la fase del debe y no en la fase del haber. Muchas gracias, don Carlos. Muy gracias. Amable. No, encantado.